Muy buenas tardes o buenas noches o buenos días, depende del momento en que estén viendo este video. Esta es la segunda emisión del programa cero. Ya no podemos decir más programa 1, programa 2, programa 3, porque esto se llama programa cero. Así que le vamos a decir emisión, la emisión número 2 del programa cero. Y hoy estamos con un invitado de lujo, un compañero, un profesor, delegado de UTE, sobreviviente de Cromañón, Maxi Paz, que le damos la bienvenida. Esto es el programa cero de Soberanos con Cristina, Yanis Aris, Silvina Pozzi, Walter, anónimo, no me puse el apellido, Walter Larrea. Bueno, bienvenido Maxi. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, vamos a empezar con un videíto que dura 2 minutos, que hizo UTE. Es más que nada un audio, para dar introducción a esta entrevista que tiene que ver con el aniversario que pasó hace poco del desastre de Cromañón. Maxi, como dijimos recién, es un sobreviviente de esa situación. Y vamos a escuchar el video. ...22:50 en el corazón de Buenos Aires, 11, República de Cromañón. Un incendio en el corazón del rock argentino se lleva 100.000 de heridas que ahorran. Más de 1.400 personas quedaron heridas, marcadas para siempre, y una juventud solidaria que dio todo por salvar a los suyos. Desde entonces, la tragedia de Cromañón no solo vive en las familias y los sobrevivientes, sino también en las aulas. Una fecha de reflexión, un recordatorio de que educar es prevenir. Pero, ¿se cumple realmente este compromiso? Cromañón nos pasó a todos. Este podcast abre un espacio para repensar el rol de la educación en la construcción de la memoria colectiva. Invitamos a compartir sus historias y sus aprendizajes, para recordar, reflexionar y resistir desde la memoria. Porque hablar sana, porque la justicia y los derechos son el único camino. Cromañón, memorias que resisten. Una producción de Radio UTE. Porque recordar es también educar. Hoy, mañana y siempre. Los pibes y las pibas de Cromañón presentes. Bueno, este es un video que hizo Radio UTE, 20 años del hecho de Cromañón. Yo me acuerdo que en esa época vivía en Pompeya, muy cerquita de Once, a unas 20 cuadras, y escuchaba las ambulancias que pasaban y le decía a mi compañera Karin, qué raro, tantas ambulancias, una detrás de otra, no sabíamos qué había pasado. Mi hija tenía 9 años en ese momento y mi casa era un PH que daba una terraza y se escuchaba bastante clarito, ¿no? De subir a la terraza. Después nos enteramos de la tragedia.
Bueno, Maxi, sabemos que esto también debe ser conmovedor para vos y como para... Quedaste congelado, me parece. Sí, quedaste como congelado. Sí, hay como un delay también en la Sí. imagen. Que es una herramienta nueva, entonces estamos probando y conociendo, ¿viste? Ahí aparece, ahí se descongeló. Sí, tengo unos problemitas que con el Wi-Fi, que no, creo que no es Wi-Fi, sino es la netbook, pero bueno. No, decía simplemente que nos parece que, bueno, que hay que, no, justamente no hay que dejar en el olvido esta situación, estos hechos, hay que hacerlos presente y bueno, un poco la idea es esa, ¿no? Además, que ¿por qué hay que tener presente Cromañón hoy en día? Bueno, en principio creo que hay que tenerlo presente, parece como algo trillado lo que voy a decir, pero efectivamente creo que es así, hay que tenerlo presente porque hay que pelear para que no se repita y para que también podamos tomar conciencia como sociedad de los peligros que nos acechan a todos y a los jóvenes y a las jóvenes en particular, cuando quedamos en manos de personas que se guían solamente por la lógica de la ganancia, ¿no? Recordar Cromañón es también poder pensar en la manera en la que organizamos nuestra sociedad y la manera en la que organizamos también la manera de divertirnos, la manera de expresarnos, ¿no? Y que en esas formas de organización tiene que haber algo más que la guita, ¿no? Básicamente, ya hablaremos un poco más ahora, pero una de las cosas que sí yo tengo como conclusión y un poco también escuchando todos estos años a otros sobrevivientes y organizaciones y etcétera, es que ahí uno de los más graves problemas fue guiarse solo por hacer guita, básicamente, ¿no? Si uno repasa cada una de las cosas que estuvieron mal y que llevaron a ese desenlace, siempre hay guita de por medio, ya sea en el empresario que quiere ahorrar costos, en el administrador que quiere vender más entradas, incluso en la banda que quiere meter un montón de gente, en el funcionario que habilita sin mirar, en el bombero que mira para el costado, en el policía que acepta la coima, en el poder político que mira para otro lado o que busca hacer un negocio con esas coimas. Siempre está la guita de por medio, o sea, siempre está el priorizar hacer más plata, en lugar de priorizar los cuidados, los derechos y un montón de otras cuestiones, la salud, ¿no? Y un montón de otras cuestiones, y eso me parece que es un punto fundamental, o sea, recordarlo, pero también entendiendo eso, que justamente no es una tragedia, es una consecuencia lógica de actuar solo teniendo en mente hacer dinero. Por lo tanto, recordar Cromañón, por un lado, para mí es muy importante para eso, para poder modificar esa manera en la que organizamos esta sociedad. Y en segundo lugar, para la propia salud mental de los sobrevivientes y los familiares de las víctimas fatales, porque aunque parezca raro por ahí para quien lo vea afuera, aunque pasen los años sigue siendo muy difícil hablar. Uno piensa que, bueno, que pasan 5, 10, 15, 20 años y bueno, ya está, y la verdad es que no. Si uno piensa, si uno reconstruye, yo sí reconstruyo mi propia historia, pero también incluso escuchando otros testimonios, estos días estoy escuchando también bastantes testimonios,
hay historias en las que muchos no hablamos durante muchos años, 5, 10, 15 años, o incluso más, en donde muchos sobrevivientes de alguna manera pasamos como un primer momento y después fue como, bueno, listo, no tengo más nada que ver con esto. Incluso mucha gente que se alejó incluso hasta de la pelea por justicia, porque de verdad hay una dificultad muy grande para poder hablar, ¿no? Así que esa sería la otra segunda pata que me parece importante. Sí. Me parece que Yani levantó la mano, quiere decir algo. Gracias. Quería hacerte una pregunta, Maxi. ¿Cómo fue ese día? ¿Vos te hubieras imaginado que iba a pasar algo así? Mirá, obviamente que imaginar eso no, porque no creo que lo que vivimos fue realmente un horror. No sé, digamos, qué otra palabra usar para describirlo más que horror. Y eso no lo pude haber imaginado nunca. Sí, es cierto que había mucha precariedad en la manera en la que se organizaban los recitales y la manera, en los espacios en los que habitábamos. Yo en mi caso tenía 16 años, era bastante chico, no tenía conciencia de lo que podía ser el verdadero peligro. Sí veía, digamos, algunas de las cuestiones de la precariedad, ¿no? Por ejemplo, no sé, que no hubiese agua en los baños, que hubiese mucho humo y pirotecnia en lugares cerrados. De alguna manera sí veía eso como algo que podía ser, entre comillas, peligroso, pero no al punto de lo que realmente sucedió, ¿no? En ese nivel no lo podía imaginar, ¿no? De alguna manera estaba muy naturalizada. Claro, entonces es verdad. Sí. Decían que cerraron la puerta y no podían salir. Esos fueron testimonios de los sobrevivientes. Sí, no, o sea, el nivel de falencias del lugar está clarísimo, fue demostrado después en los juicios, lo vimos, los miles de sobrevivientes. No es solo un problema, o sea, fueron realmente muchísimos problemas, y algunos muy básicos, ¿no? Como por ejemplo que los matafuegos estuviesen despresurizados, que algunos no tuviesen carga, que las salidas de emergencia se abriesen al revés. Vieron que las salidas de emergencia tienen como una manija muchas veces que se hace como que se empuja, justamente eso es para evitar las estampidas, ¿no? Bueno, esta se abrió al revés, por lo tanto, en cuanto se presiona hacia ahí, no se puede abrir. Había puertas de emergencia señalizadas, por lo cual en la oscuridad vos veías que esa era la salida, y cuando llegabas esas puertas estaban cerradas con candado. Estaban bloqueados los extractores de aire del techo, porque se habían hecho canchas de fútbol en el techo para alquilar canchas de fútbol y hacer más plata, como decía antes. La cantidad estaba recontra sobrevendida las entradas, un lugar que tenía una capacidad, no me acuerdo ahora el detalle del número, pero como si te dijese 1000 y pico, y hay muchos números distintos, se habla de 4.500, otros hablan de 3.500, pero sea como sea, digamos, se triplicaba la cantidad de aforo que tenía permitido. El lugar tenía una habilitación que estaba hecha hacía muchos años para hacer un local bailable, no para dar recitales. Son, no infinitas porque se pueden contar, digamos, pero son realmente muchísimas las cosas que estaban mal ahí, ¿no? Por eso te decía, o sea, yo podía ver algunas, podía ver, no sé, la falta de agua en los baños, por ejemplo. Podía ver que éramos muchos. Pero todo ese otro entramado, obviamente yo no lo podía ver, y de alguna manera, siendo un chico de 16 años, de alguna manera confiaba en que había un Estado, había un gobierno de la ciudad, había un mundo adulto que cuidaba que eso no fuese así, ¿no? Sí.
Maxi, vos decías que tenías 16 años en esa época. A mí me gustaba mucho Callejeros en esa época, si bien por ahí era más grande, digamos, generacionalmente, pero un grupo que me gustaba. Y no sé, si vos ibas a muchos recitales en esa época, si eras de ir, y si esto que contás de Cromañón era algo que pasaba en general, ¿no? En todos los tipos de eventos artísticos de lo que era, bueno, el rock chabón, ¿no? Como se llamaba en esa época. Sí, yo iba bastante a recitales, de hecho a Callejeros lo había ido a ver ese mismo año también a excursionistas, a Cromañón fui los 3 días, de hecho también, era como una de las bandas que yo más seguía, Callejeros y Los Gardelitos eran como las dos bandas que seguía, además de las bandas grandes, ¿no? Como La Renga y eso, y sí, yo en esa época, desde los 15 en adelante, iba a recitales, de hecho después seguí yendo también a recitales, cambiaron muchísimo la forma, pero seguí yendo a recitales. Y sí, como bien decías, había todo el circuito, digamos, en el que se manejaba lo que se llamó el rock chabón, el rock barrial. Todo ese circuito tenía esas características, digamos, ¿no? Esas características de la precariedad, bueno, de estar habilitados por la coima. De hecho, inmediatamente después de Cromañón se cierra todo en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, yo sí recuerdo como pibe que después de Cromañón seguí yendo a recitales en lugares grandes, porque se empezaron a hacer en festivales y al aire libre y qué sé yo, pero después recuerdo que todo se cerró en la ciudad de Buenos Aires, incluso restaurantes, bares, todo, porque todo se manejaba con esa lógica. Ahí yo creo que sí, la única distinción que haría es que no lo pondría solo en el rock barrial, digamos, ¿no? Creo que efectivamente ese nivel de precariedad en todo y de clandestinidad en algún punto era más abarcativo que solo el rock barrial, y que podría haber pasado en otro tipo de eventos, incluso más adelante en el tiempo ocurre en otros eventos, también en fiestas electrónicas, digo, como que también no lo pondría como algo exclusivo del rock barrial, digamos, ¿no? De alguna Maxi, manera era la lógica que se manejaba, ¿no? Sí. no, en ese sentido también, y no sé si por ahí también yo pienso, ¿no? Desde mi lugar, si en cierta manera también no se demonizó a la banda, cuando justamente eso es algo que pasaba en todos los eventos. Tengo entendido que incluso con otro grupo, no sé si, no me sale el nombre ahora, pero un grupo que tocó un día antes o 2 días antes, hubo también un principio de incendio y que, bueno, no, Sí. por suerte no pasó nada. Así todo, bueno, no se tomaron las medidas y después pasó lo que podía pasar. Pero digo, no sé si también hubo como una demonización de la banda cuando era algo que justamente en ese contexto era, y de último las bandas son factores que, digo, ellos van a tocar y el sistema, este circuito de maximizar ganancias estaba en otros niveles, ¿no? Que también tiene que ver con también la lógica capitalista, la falta de Estado, y que, bueno, justamente ahora cuando uno lo escucha a Milei que viene a destruir el Estado, bueno, destruir el Estado significa esto, bueno, que esté la posibilidad de que haya muchos más Cromañón, porque si no hay un Estado que controle todas estas situaciones, pero bueno, un poco el tema de lo que le pesó a la banda, ¿no? Te quiero preguntar, y también este tema del Estado, también si querés comentar sobre eso. Sí, efectivamente hubo al menos 2 incendios anteriores que yo recuerdo en Cromañón ese mismo año, poco antes de la noche del 30. Hubo uno con la 25 que tocó más cerca de Navidad, del cual yo en ese momento sí tenía conocimiento porque mi prima había estado, de hecho, en ese recital. Y hubo también uno anterior que yo conocí tiempo después, en un recital de Jóvenes por Dioseros, también en Cromañón. O sea, se había incendiado por lo menos 2 veces ese año. Una casi una semana antes.
lo cual de hecho hizo que muchos de esa misma noche creyéramos en el momento que el fuego se iba a apagar y va a seguir el recital. Eso es si escuchan otros testimonios, yo pensé eso, y si escuchan otros testimonios van a ver que muchos pensamos eso, porque efectivamente eso es lo que había sucedido una semana antes. Se había prendido, se había apagado el fuego y se siguió tocando, como si no pasara nada, ¿no? Digo, también eso para dimensionar la naturalización que había de esa precariedad, ¿no? Y por otro lado, bueno, atado a eso, me preguntabas también por la banda. Sí, yo creo que sí, es cierto que hay una demonización. Creo que más que demonización lo que hay es un desbalanceo en las culpas y las responsabilidades. Yo no soy juez, no soy abogado, y sí tengo como ahí una posición personal, que es que yo no creo en la justicia por mano propia, y no creo que como sobreviviente yo tenga que decir quién tiene la responsabilidad y la culpa. Tengo mis pensamientos personales, pero yo no leí ni el Código Penal, ni digo, creo que no me corresponde a mí decir quién tiene culpa y quién tiene responsabilidad. Tengo algunos pensamientos. Lo que sí veo a nivel general es un desbalanceo. O sea, creo que lo que se hizo fue enfocar mucho en esto, en el rock barrial, que justamente de hecho se lo nombra así, ¿no? Como rock chabón, como una cosa medio como de segunda mano dentro del rock nacional. Hubo mucha descarga de la culpa en las propias víctimas y en los sobrevivientes y en las familias también, en esto de no sabían a dónde mandaban a sus hijos, miraban dónde los mandaban, con todo el mito también que se inventó de la guardería, que nunca existió, no hay un solo testimonio, no hay una sola prueba en ninguno de los juicios que muestre que existió esa famosa guardería, y así con varias cuestiones, ¿no? Como que de alguna manera se descargó en el público, en ese tipo de rock, en las familias, luego en la banda, ¿no? Como un orden de, digamos, de responsabilidades que la sociedad dio, ¿no? Luego en la banda y muy alejadamente en los empresarios, los funcionarios, los inspectores que hicieron la vista gorda, los policías que aceptaron coimas, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que lo que se hizo fue como poner muy el foco en una cosa, porque de alguna manera creo que eso también calmaba a la sociedad o le mostraba a la sociedad, bueno, este fue el problema, entonces el problema no es todo lo demás, como vos decías, no es el capitalismo que hace que actuemos por la lógica de la maximización de la ganancia, el problema no es el gobierno que tenemos en la ciudad, el problema no es el problema es esta gente que no se cuidaba, que no sabía dónde estaba, estos tipos que tocaban en cualquier lado, ¿no? De alguna manera. Después, ya vi la pregunta, pero después sí, en cuanto a responsabilidades, yo personalmente sí creo que hay una responsabilidad en la banda, pero como te digo, no tengo el Código Penal en la mano, y de alguna manera pasaron los juicios, hubo condenas, y yo no guardo ningún tipo ahí de rencores, ni creo que yo pueda opinar sobre cuánta responsabilidad hay. Creo que hay una cierta responsabilidad en dejarse llevar en una reventa de entradas, en dejar pasar pirotecnia, etcétera, etcétera. Porque una pequeña aclaración, y ya voy a la pregunta, a mí esa noche me revisaron hasta las zapatillas, hasta la plantilla de las zapatillas. Por lo cual pirotecnia no había forma de pasar, bengalas. Salvo que entraras por el VIP o por alguna otra puerta, y ahí me parece difícil despegar a la banda, pero bueno, digamos. Creo que sí el problema más grave está en otro lado, como vos decías, en esto, en la lógica de la maximización de la ganancia y el Estado ausente. Que por eso me parece, y ahora perdona la pregunta, por eso me parece también que en este contexto actual, donde efectivamente, como decís, tenemos de presidente a alguien que dice vengo a destruir el Estado, es más que nunca hay que poder volver a decir, como vos decías, y coincido, bueno, que no haya más Estado es que haya más cromañones, pero es 2 más 2, digamos, no hay mucho que pensar ahí. Sí. Sí, te escuchaba recién y pensaba, porque Cromañón marcó un antes y un después, fue una bisagra para el mundo del rock,
porque básicamente lo que vos decías, esto no pasó, da la casualidad que se dio en Callejeros, pero podría haber pasado con cualquier otra banda. No sé si fue el destino, la suerte o como le quieras poner, pero claramente hace poco estaba viendo un documental que bueno, cumpliéndose ya los 20 años del hecho de la masacre de Cromañón, mostraban cómo, un poco lo que vos estabas comentando recién, se cambió la forma de organización. Eso lo tuvieron que entender. Por un lado, los representantes, las bandas y también el público, porque era usual que usaran bengalas. Entiendo eso, porque era como parte de la mística, ¿no? Eso por un lado. Y tomar conciencia al público, digamos. Y por otra parte, también se generó como una toma de conciencia. Eso por ahí fue la parte para rescatar positiva. Te quería preguntar eso, con respecto a eso, ¿cómo lo ves? Y en el tiempo si se fue cumpliendo, ¿no? Y después la otra parte más política, porque en ese momento quien era jefe de gobierno era Aníbal Ibarra, que bueno, era de los intendentes o jefes de gobierno que ha habido, antes se llamaban intendentes, fue como se podría decir el más progresista, después nunca más fue posible que en la ciudad de Buenos Aires haya un gobierno de corte progresista, digamos. Él tuvo obviamente claramente una responsabilidad política, de hecho un juicio político, el cual le tuvo como resultado que él saliera, digamos, se destituyera y obviamente fue la muerte política de Aníbal Ibarra. En eso, da la casualidad que se monta en eso Mauricio Macri. Y Mauricio Macri hizo un uso político. Pero la pregunta en sí es, ¿vos creés que se saldó la deuda con todos esos chicos que, bueno, hoy no pueden lamentablemente dar testimonio? ¿Se hizo real, verdadera justicia? ¿O crees que todavía sigue sobrevolando el fantasma de Cromañón porque realmente nadie se lo tomó como debería habérselo tomado, sino fue un poco un uso político y otro poco obviamente fue como un pase de manos de responsabilidades? A ver, primero voy por el tema de la toma de conciencia. A mí no me queda tan claro que se haya tomado esa conciencia tan profundamente. Entiendo que inmediatamente después de lo ocurrido hubo que tomar medidas y se tomaron. Me parece que la conciencia de esos peligros es algo que no se puede como pensar que se construye de una vez y para siempre. Me parece que es como algo que tiene que ser permanente, digamos. De hecho, este mismo año o a fin del año pasado, creo que este año, se usaron bengalas en boliches. Pibes de hoy de 19, 20 años prendieron bengalas en boliches y las agrupaciones de lo que se conoce como el universo Cromañón salieron a dar enseguida como el alerta y a tratar de interpelar porque de alguna manera se siente que no está esa conciencia justamente. Y lo cual es entendible porque, bueno, pasados 20 años, bueno, no habían ni nacido muchos pibes que hoy por ahí van a un boliche, entonces, bueno, no tienen esa conciencia de ese peligro. Por eso creo que en lo que es la toma de conciencia, me parece que es un trabajo que es como interminable de alguna manera, ¿no? O sea, es como que algo que hay que seguir una y otra vez. Por suerte hay muchas agrupaciones que dan charlas en escuelas, bueno, hay algunos, yo en mi caso, por ejemplo, soy profesor de historia, pero también doy lo que se conoce como cívica, ¿no? Y trabajo el caso, y de alguna manera se intenta como eso, constantemente reconstruir esa conciencia del autocuidado. Muchas organizaciones también enseñan a hacer RCP, ¿no? Como, bueno, pero me parece que eso es algo como permanente, o sea, me parece que no es posible por la propia dinámica, ¿no? de la existencia, digamos, siguen naciendo chicos y bueno, y hay que seguir concientizando una y otra vez. Después, como en cuanto a los usos políticos y las responsabilidades políticas, sí, a ver, yo no creo que sea un cadáver político Aníbal Ibarra, de hecho volvió a ocupar cargos y tampoco fue nunca
juzgado penalmente, no fue ni llamado a testificar. Solamente tuvo un juicio político en el que se lo destituyó por la legislatura. Pero en lo penal nunca dio ninguna respuesta, a pesar de que incluso en entrevistas posteriores él mismo declara haber cambiado todo el cuerpo de inspectores de la ciudad. Por lo tanto, la responsabilidad es clarísima para mí. De todas maneras, eso no me impide ver el uso político que hizo el macrismo. De hecho, en su momento fue una de las cosas que a mí me alejó un poco de los primeros momentos de las agrupaciones del universo Cromañón, porque yo vengo de una casa más progresista, si se quiere, y bueno, a Macri ya tenía mi opinión, digamos, de Macri. De hecho, hace poco, releyendo algunas cosas, estos días estuve releyendo algunas cosas que escribí. Yo siempre escribí poesía y otras cosas, y yo a muchas cosas que había escrito en esa época y años posteriores nunca las había vuelto a leer, y las volví a leer hace poco, y una está dedicada a Macri, justamente Colmillitos de Oro, porque yo veía eso, ¿no? Que de alguna manera quería aprovecharse de esto para apoderarse del poder político en la ciudad, y creo que lo hizo, y lo hizo de manera muy efectiva, porque hasta el día de hoy seguimos con un Macri en la ciudad, y que lejos de haber dado respuestas, una vez que llegaron al poder político, no solo no dieron respuestas, sino que profundizaron aún más en esta lógica de la mercantilización de todo, ¿no? Y de esa manera generan más posibilidades de que haya otros cromañones, ¿no? Así que en ese sentido es complejo, porque me parece que una cosa no quita la otra. Parece que también hay que poder acostumbrarse a que en algunas cosas efectivamente la complejidad es la norma, ¿no? Entonces, que Aníbal Ibarra sea responsable no es contradictorio con estar en contra de que el macrismo utilice esto, ¿no? O sea, las dos cosas son ciertas para mí. El mundo es complejo, ¿no? No es que uno, por ponerse en contra de Macri, entonces tiene que defender a Ibarra, o por ponerse en contra de Ibarra tiene que defender a Macri, ¿no? Me parece que ahí el poder político, en todo caso, dio una vez más muestras de fallarle a la juventud y de fallarle a los ciudadanos en este caso de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Maxi, una pregunta. Vos sos profesor, bueno, sos justamente profesor, no sé si estás en más escuelas, pero por lo menos en una escuela que estás y que sos delegado de UTE, es la escuela donde fue estudiante Walter Bulacio, ¿no? Son dos hechos que se cruzan, o se te cruzan en tu caso. Pero te quería preguntar concretamente esta cuestión que entiendo se está llevando adelante desde, UTE creo que lo está impulsando, me imagino que con los colectivos de sobrevivientes de Cromañón, de llevar este hecho a las escuelas, considerar el Día de Cromañón en las escuelas como un recordatorio o una concientización de los cuidados, de lo que implica, ¿no? Para el hecho de Cromañón, para que, digamos, como algo aleccionador, o como algo, digamos, que tiene que ver con una enseñanza. Bueno, en concreto, vos, si ves efectivo, digamos, eso, hacerlo en las escuelas de tu lugar de sobreviviente de Cromañón y profesor de una escuela secundaria, y si efectivamente se está haciendo, si se está impulsando, o si hay problemas por ahí, digamos, para hacerlo con el contexto actual, ¿no? Social y político de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, un poco eso. Mira, la verdad es que se hace, son muchas las agrupaciones, que antes decía el universo Cromañón, porque efectivamente son muchas las agrupaciones, no es que está todo unificado, lo que es sobrevivientes familiares, etcétera. Realmente hay como una diversidad muy grande, pero son muchas dentro de esa diversidad las que efectivamente hacen esto de dar charlas y de trabajar en las escuelas, y creo que sí es efectivo. Y es efectivo, te diría, en un doble sentido, porque creo que es efectivo porque genera concientización en los jóvenes,
que de hecho, la verdad es que particularmente yo veo que se interesa mucho en el tema. Como, no sé, yo como profesor de historia obviamente estoy acostumbrado a que muchas cosas no les interesen por ahí, ¿no? A los chicos a veces que les enseñamos, y efectivamente cuando hablamos de Cromañón se interesan. Es como que hay algo de cuando ven lo que pasó y ven los pibes, ¿no? Y se identifican de alguna manera. Y creo que eso hace tomar conciencia y que funciona. Sí, efectivamente creo que es efectivo. Para que, bueno, ellos puedan como esto, tener conciencia y en todo caso con las herramientas que puedan, hacer desde donde pueden, ¿no? O sea, desde elegir a dónde ir y a dónde no ir, hasta de repente exigir condiciones, ¿no? Poder ir a un lugar y exigir que esté en condiciones, que esté habilitado, que haya matafuegos, digo, desde eso hasta, bueno, como decíamos antes, ¿no? De repente tener conciencia del peligro de prender una bengala en un lugar cerrado, ¿no? Digo esto no en contradicción con lo que decía antes, ¿no? Digo, justamente ahí está la complejidad, ¿no? Es un trabajo infinito, pero que es efectivo. Y por otro lado, también creo que es, aunque por ahí parezca que no es lo esencial, pero también es efectivo en el otro sentido, en el sentido de que sobrevivientes y familiares puedan contar. En mi caso, de hecho, personal, yo no me identifiqué como sobreviviente de Cromañón durante casi 15 años. Yo decía estuve en Cromañón, digamos, ¿no? Y parece una pavada, pero no lo es. O sea, el hecho de usar las palabras y de ponerle nombre a las cosas es algo sanador. Y yo efectivamente empecé a nombrarme como sobreviviente de Cromañón a partir del contacto con la coordinadora Cromañón cuando vinieron a dar una charla a la escuela. O sea, por eso digo que también tiene ese otro sentido, ¿no? De repente otra profesora organizó la charla, los contactó, vinieron, y cuando vinieron, ahí yo le cuento a esta otra profesora, che, yo también estuve, qué sé yo, y cuando vienen, me cruza ella ahí justamente, casi en la puerta del aula donde estudiaba Walter Bulacio. Por eso en mi caso se cruza mucho todo, ¿no? Y ahí esta profesora, de hecho, les dice a ellos, él también es sobreviviente. De hecho, ella me nombra como sobreviviente. Y para mí eso fue un quiebre también. No es que en ese momento lo dije así, pero si yo reconstruyo para atrás, es el momento en el cual me empiezo a reconocer como sobreviviente gracias a una charla en la escuela. Y bueno, a partir de ahí empieza como otro camino en mi historia personal. Por eso creo que estas charlas tienen ese doble sentido. Poder decir, poder hablar, poder poner palabras y a la vez la concientización para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Las dos cosas creo que son efectivas. Hay que seguir haciendo, ¿no? Siempre hay que hacer más, pero creo que sí, que son efectivas. Jan y Silvia, algunas preguntas más y ya vamos redondeando. Porque... Sí, con respecto a lo que vos decías, ¿no? La construcción digamos, del ejercicio de la memoria también me parece importante. Anteriormente Walter decía, ¿no? Y estabas contando muy bien vos que vos enseñás como profe de historia, un poco para que eso quede activo en la memoria. Creo que eso es importante porque me parece que el ejercicio de la memoria siempre es algo muy bueno para que no se vuelvan a repetir, ¿no? Y yo había leído por ahí que no en todos lados, justamente tanto en provincia como en capital, siempre ocurre esto, ¿no? A pesar de que como vos decías, vos sí, por ejemplo, en tu materia lo enseñás, no en todos lados se da de esa manera, no es uniforme, digamos. ¿Qué pensás al respecto? ¿Por qué? ¿Qué hace falta para difundir más en el ámbito educativo, tanto en provincia como en capital? Sí, a ver, yo no conozco tanto provincia porque trabajo solo en capital, por lo cual ahí no podría responder, pero creo que en definitiva hace falta que sea más visible, que se pueda, digamos, de alguna manera, a ver,
como toda fecha, tiene momentos donde se hace visible y momentos donde no, ¿no? Y bueno, ahora son los 20 años y entonces de repente, y salió la serie, y entonces de repente como que parecía que todo el mundo está hablando de eso, o por lo menos en mi mundo es como que de repente todo el mundo me habla de eso, de repente cuando durante muchos años prácticamente no, salvo puntualmente, como decíamos, en la charla en la escuela, etcétera. Entonces me parece que hace falta visibilizarlo más en términos generales para que se tome conciencia de la importancia de efectivamente llevar adelante estas charlas y tener estas conversaciones. Hay una ley, digamos, que instituye el 30 de marzo como día para hacer jornadas sobre Cromañón. Tiene su dificultad, porque como no es la fecha, ¿no? Eso también hace que sea difícil, pero bueno, la realidad es que si no, en el momento de la fecha no hay clases, entonces se entiende el porqué, pero bueno, eso hace que sea un poco más difícil. Y después creo que por ahí hace falta eso, como poder hablarlo más en términos generales como sociedad para que se entienda la importancia y se entienda que es como cuando de repente viene el 24 de marzo o viene otra fecha, que es algo que nos pasa a todos, digamos, ¿no? Como que no sea solamente, bueno, lo da el profe Maxi porque estuvo en Cromañón, no sé. No, tiene que ser un contenido efectivamente, no sé si obligatorio o por lo menos que se sepa que se tiene que dar. Creo que hay muchos docentes, de hecho, que ni siquiera saben que existe, digamos, esa fecha, y es lógico, porque nadie te lo dice, digamos, ¿no? Por ahí haría falta eso también, ¿no? Un poco de esa conciencia. Sí. Maxi, y por ejemplo, sobre la serie de Cromañón, ¿la viste? Porque hubo muchas críticas, que no era tal cual como fue la realidad, que era pura ficción. Eso por un lado, ¿qué te pareció la serie? O si la viste, o los comentarios que tuviste. Y vos como profesor, cuando le comentás a los alumnos sobre Cromañón, ¿tienen idea o por ahí te comentan de la serie, o por ahí cuando vos le explicás lo sorprende? ¿Tienen idea de Cromañón o no? Arranco por eso primero. Arranco por el tema de... Mirá, en mi caso, o sea, yo doy el tema desde antes de la serie. Y en general, siempre en general saben que existió algo, que tiene una idea así medio general. Y terriblemente, en general, hablan de la guardería. Increíblemente, pibes que no habían ni nacido en ese momento, lo que saben de Cromañón muchas veces es esa fake news que instalaron los medios de comunicación para culpabilizarnos a los sobrevivientes y a las víctimas y a las familias. Lo cual es tremendo y también para mí nos tiene que hacer reflexionar sobre el valor de los medios de comunicación y el valor de la información verídica, ¿no? Porque realmente es mucho el daño que se puede generar difundiendo noticias falsas, y hoy en día realmente es abrumadora la cantidad de falsas noticias que circulan. Y efectivamente muchas veces saben eso, saben como de la guardería y qué sé yo. Y después, bueno, conocen que hubo un incendio, conocen que murieron muchos pibes y ya, en general tienen como esa idea. Y después hay algunos, porque siempre en cada curso, por lo menos hasta el día de hoy, hay alguno más rockero, porque el padre o la madre escucha rock, y esos por ahí saben un poquito más, porque por ahí se los transmiten. Pero bueno, en general saben hasta ahí. Después, yendo a lo de la serie particularmente, yo la vi. A ver, si tengo que decir algo como subjetivo, como si me gustó o no me gustó, a mí la verdad me gustó. A mí la serie me gustó. Pero bueno, es súper subjetivo eso, digamos. Me gustó como hecho artístico y que lo siento como muy vinculado a algo muy concreto, muy real. Tiene sus cosas, como toda serie que está hecha para las plataformas. Sí, es verdad que hay unos primeros capítulos que los ves y podés estar viendo, no sé, Stranger Things, como medio como una cosa muy... O podés estar viendo Sex Education, no sé, hay como una cosa medio ahí, medio como muy prehecha. Pero después, para mí, se va metiendo en tema y efectivamente toca como varias cosas que... Por ahí, de repente, como yo tengo más presente algunas cosas, en cada detalle voy viendo algunas cositas y me parece que está bien eso, como que muestran cosas, ¿no? Digo, desde, no sé, desde la
iba, que quedó adentro, hasta el que salió y volvió a entrar, desde la que no pudo soportar y se fue y no volvió nunca más a la ciudad de Buenos Aires, bueno, el que se suicida a posteriori, cosa que es importante también mencionarlo. Eso, hago un paréntesis, pero son casi, hay entre 17 y 19 sobrevivientes que se suicidaron después con el correr de los años, ¿no? A raíz de casi uno por año. Digo, es un número importante y lo quiero mencionar porque eso también tiene que ver con el reclamo que este año se pudo avanzar, pero que siempre hay que poder seguir, que es la reparación integral de las víctimas, y que este año por suerte se pudo lograr una ley que sea vitalicia y que no se caiga, porque la anterior se caía cada una determinada cantidad de tiempo y había que volver a decir y volver a empadronar y etcétera, y además tenía un padrón cerrado y con un montón de requisitos y etcétera. Eso es un punto importante, el tema de cuidar la salud de los sobrevivientes y los familiares, y que lamentablemente implicó un montón de lucha y sigue implicando un montón de lucha. Eso por un lado. Pero bueno, volviendo a lo de la serie, a ver, es una de las maneras de contarlo, Cromañón. Digo, como puede haber otras cientos de maneras, otras miles de maneras de contarlo. Quizá no es una serie que esté hecha para los sobrevivientes, porque nosotros lo vivimos, digamos. Entonces, quizá nosotros no somos a quienes hay que contárselo. Ahora, de repente, para que lo vean capaz chicos que no lo vieron o gente que no estuvo en tema, está bien para mí. Es verdad que tiene como algunas escenas donde se vuelca hacia un lado o hacia el otro en la idea de la responsabilidad o la culpa de la banda, y etcétera, pero para mí, digamos, son como cosas que tienen más que ver con los que estamos realmente más metidos en eso. Para el que está más de afuera, creo que está bien, digamos, y que además ayuda a que se vuelva a hablar, y sobre todo en este momento, justamente, que se cumplían los 20 años y que además estábamos, porque todo este año estuvimos peleando por la ley de reparación integral de las víctimas para reformularla y que no se caiga y que se abra el padrón, y además por otra lucha también muy importante que se vino dando este año y que hay que seguirla, esto es lo que para mí hay que seguir, que es que Cromañón efectivamente se convierta en un espacio de memoria. Hay una ley que está aprobada por el Congreso de la Nación, pero no tiene presupuesto asignado y no se está ejecutando. En ese sentido, creo que la serie quizá ayude también a eso. Una serie no va a lograr eso, porque es obvio, digamos, eso se va a lograr con la lucha en la calle, con las movilizaciones, etcétera, etcétera, pero me parece que puede también aportar a eso. Pero esto, quizá no está hecha para los sobrevivientes, ¿no? O sea, yo la vi, pero estuve un fin de semana solo, encerrado en mi casa, llorando y pasando por cosas bastante fuertes, digamos, ¿no? Y que quizá otros no tengan ganas de vivir eso, ¿no? Bueno, Maxi, claro, te removió todo lo que viste. Claro, efectivamente, sí, o sea, me sentí identificado en los personajes, me vi a mí mismo de vuelta ahí, y con esa edad, y eso, ¿no? O sea, me vi a mí, yo me vi en la serie, digamos. Yo no sentí que fuera algo súper ajeno o romantizado. Yo la verdad sentí que era bastante fiel en ese sentido a lo que yo era en esa época y a lo que mis amigos eran en esa época. Con sus cositas, ¿no? Pero sí. Igual, lo último, esto, más allá de todo eso, sí quiero como rescatar esto, ¿no? O sea, que es importante poder seguir en la búsqueda de que Cromañón sea un espacio de memoria. Eso me parece que es algo que sí o sí hay que poder dejar planteado y seguir avanzando, porque se caía este año el plazo para poder hacer que efectivamente Cromañón sea un espacio de memoria. Se logró que no se caiga, o sea, que se amplíe el plazo, pero el Ejecutivo tiene que hacerlo. Y está difícil, ¿no? Porque como decíamos antes, tenemos en este momento un poder político en el Ejecutivo Nacional que prácticamente plantea lo contrario y que de hecho está cerrando, ¿no? Espacios de memoria. De hecho, ¿no? Claro. Ayer mismo o anteayer se anunció el cierre del Conti en la ex-ESMA y se están echando a todos los trabajadores de los espacios de memoria. Digo, casi que estamos totalmente a contramano, pero bueno, me
sé que eso es importante poder... ¿El local está expropiado? ¿Pertenece al gobierno de la ciudad? El local se expropió, o sea, a partir de la ley de expropiación se aprobó en el Congreso. Pero hay que reglamentar, hay que ejecutarla, digamos. O sea, tiene que el Estado hacerse cargo y abrirlo y empezar a ponerlo en condiciones para que sea un espacio de memoria. Pero eso fue gracias a también una pelea feroz de los familiares y sobrevivientes hace, no te quiero mentir, no me acuerdo exactamente la fecha, pero hace muy poquitos años, no sé, 4 años, no sé, era ahora, o sea, medio en simultáneo con la pandemia, no sé si fue el año anterior o el posterior, porque en realidad lo que había hecho la justicia era devolverle la llave a Rafael Levy, que es el dueño original. Habían terminado los juicios y la justicia dijo, bueno, listo, terminó el tema, tomá, y le dio la llave a Rafael Levy de vuelta, al mismo tipo que hizo que ocurriera Cromañón. Que de hecho lo primero que hizo fue contratar camiones para que fueran a vaciar el lugar y tiraron, dio la orden y lo hizo, de tirar pertenencias de los sobrevivientes que habían quedado adentro. Había quedado un montón de cosas, porque había quedado así el local, ¿no? Con todas las zapatillas y las cosas que quedaron adentro. Y la justicia le dio la llave y Rafael Levy agarró y tiró todo eso, digamos, ¿no? O sea, una locura total. Cuando fue esa locura, los sobrevivientes y los familiares empezaron o empezamos, digamos, bueno, yo a veces entro y salgo también un poco de eso, la verdad, pero a pelear para que esto se revirtiera, y ahí se hace la ley de expropiación que se termina aprobando en el Congreso y que estamos a la espera de que se reglamente. Bueno, Maxi, realmente muy claro de todo, estamos ya casi una hora charlando y esperemos que, bueno, aunque sea un granito de arena, podamos difundir y sirva para que no se pongan en el olvido Cromañón y que sirva como mensaje hacia el futuro. Bueno, Maxi, te agradecemos mucho y te liberamos del streaming. Bueno, muchas gracias a ustedes y obviamente que sí, todos estos espacios sirven para aportar a eso y para continuar esta lucha para que no se repita y para que Cromañón sea un espacio de memoria. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, fuerte, realmente, ¿no? Cuesta seguir un poco después del testimonio de Maxi, ¿no? Alguien que estuvo ahí o sea, la cantidad de gente aparte que murió porque volvió a entrar a sacar a sus propios amigos, compañeros que estaban y no salieron, digamos, toda una tragedia, realmente. Y hablar con alguien que estuvo ahí, que podría haber sido una de las personas que hubiese muerto, es algo fuerte, me parece. Sí, totalmente, y además es el ejercicio permanente de recordar, para él debe ser también, a pesar de que ya pasaron 20 años, como él mismo dice, es por un lado, la herida nunca cierra, para mí es una herida, Cromañón es una herida que nunca cierra, tal vez puede haber cierta cicatrización, por decir así, utilizando esa metáfora, si hay una real y efectiva justicia, porque él mismo lo dijo, que no sé si es todos los responsables, bueno, dio el ejemplo de Aníbal Ibarra, porque nunca tuvo una consecuencia penal, digamos, sí política, de alguna manera, o una condena también social, por decirlo así. Pero igual es una cadena para mí de factores Cromañón, o sea, muchas veces se intentó poner en el foco de la tormenta, por decir así, como responsable, y de hecho todos, creo que ahora quedó solamente uno de ellos de la banda de callejeros, pero por un tema de feminicidio, pero siempre se estigmatizó un poco también a esa banda. Yo creo que, como él dijo, podría haber pasado con cualquier otra, porque en ese momento estaba bien visto, estaba socialmente aceptado el tema de los juegos, de la bengala y toda esa historia, a sabiendas de que había lugares que obviamente podía suceder esto tranquilamente. Y después también
la responsabilidad política de no controlar, ¿no? Obviamente. Ahí también una falencia grande del gobierno de la ciudad. Vos sabés que hay un grupo de música mundialmente famoso que yo lo sigo mucho, me gusta, que es Deep Purple, que tiene un tema que es uno de los temas por ahí más simbólicos del rock sinfónico. Un mosquito dando vuelta acá. Y que el tema se llama Humo sobre el agua, que tiene uno de los riffs más icónicos de la historia del rock en el mundo. Y se llama Humo sobre el agua porque también pasó en los años 70 esto, y esto fue en un festival al aire libre, pero también por uso de bengalas o algo parecido en esa época. Hubo un incendio muy grande que parecía que salía todo un fuego, un humo en un lago, porque había una especie de lago, un lago chico, artificial. Entonces, bueno, el tema se llama Humor sobre el agua. Fue trágico, creo que hubo muertos también, todo. Así que sí, es un hecho que por ahí, digamos, tenía precedentes, pero bueno, hasta que no pasa, no. Bueno, yo quiero hacer un saludo a nuestra audiencia. Tenemos una audiencia, y este es la emisión número 2, como dijimos, de esto que es el programa 0 de Soberanos con Cristina. Y en una semana hemos tenido un crecimiento de la audiencia, a partir de algunos recortes también que se han hecho. Y le quiero dar un saludo muy especial, que seguramente nos están mirando, a esta ya club de fan que tenemos de los trolls, que nos dedican unos comentarios muy lindos, muy simpáticos. Yo me río mucho, me divierto mucho, así que los aliento a que nos sigan viendo, a que sigan viendo Programa Cero. Y bueno, yo calculo que, bueno, también los entiendo, tienen que trabajar, porque yo me imagino que les deben pagar, debe haber como un buscador o algo y que los debe revisar ahí este amigo Santiago Caputo, a ver cuántas troleadas se mandaron por día. Y si no, vos no calificás, tipo un call center, vos acá troleaste poco. Entonces, cada uno pone un hashtag como nosotros, ponemos Cristina Fernández de Kirchner, ponemos Milei, y se ve que esos buscadores, ellos enseguida lo localizan, y vamos, que... Así que bueno, solamente nos están mirando ahora, les mando un gran saludo, espero que por lo menos tengan sus derechos laborales, que no sea todo el negro, que les tengan algún tipo de beneficio. Así que bueno, Soberanos con Cristina va a seguir adelante, con troll, sin troll, pero a vos, Yanni, te dieron para que tengas, Me dieron duro, me hiciste. Y bueno. Hablaron de los tres, ¿no? Pero vos te llevaste casi todos los comentarios. A vos por nombrar a Cristina y a mí por nombrar a Milei. Silvina zafó, no nombrar a ninguno de los dos, así que vos, Silvina zafó. Hasta ahora vengo invicta, vamos a ver, no sé. Pero... Nunca se sabe. Así que, bueno, nada. Sí. Bueno, antes de darle lugar ahí que estamos ahí ya con el tiempo medio pasado, pero bueno, valía la pena. Sí. Antes de darle lugar a las columnas que ustedes prepararon, yo quería hacer un breve comentario nomás, dos comentarios breves por ahí. Uno que, bueno, tenemos un hecho esta semana hablando de esta cuestión de medios y demás, y bueno, los trolls creo que tienen que ver con algo también de los medios y las redes en este gobierno, y de antes también, que hace unos pocos días, bueno, falleció Jorge Lanata, y se dio todo un debate ahí, si hubo un Lanata bueno y un Lanata malo, un antes y un después, un cambio. Para mi modo de ver, dos cosas. Por un lado, digamos, el que es mercenario fue siempre mercenario, digamos. Se vende al mejor postor y en su momento él se vendió a Macri cuando, bueno, no tuvo lugar con las cosas que pedía, o no sé, que hubo un problema ahí que lo echaron de A24 en el tiempo de Néstor, de Cristina. Hubo una cuestión ahí que, bueno, el tipo dice, bueno, voy a trabajar con Macri. Hizo campaña, hizo operaciones, todas falsas. Hizo campaña para que gane Macri en contra de Aníbal Fernández, que después se mostró que eran mentiras. Operaciones. El tipo era un operador.
sea, más que periodista, era un operador. Si no, no se justifica. $2 millones, un departamento en Miami, que con ningún sueldo lo podés, por mejor pago que esté, lo podés justificar. Por eso, Solanos con Cristina, en un comunicado, pusimos, bueno, acá estamos hablando de un mercenario, no de un periodista. Y también creo que yo en esa época militaba en el movimiento Todos por la Patria, y Página 12, ¿no? Que es donde surge Jorge Lanato, donde se hace famoso, antes estaba en El Porteño. Página 12 es un emprendimiento, un proyecto del MTP, de Todos por la Patria. Hubo una reunión de expresos, en esa época, estamos hablando de los 80, Página 12 nace en el 87, y ahí estaba unos compañeros que murieron en la tablada, otros que están vivos y dirigen Página 12, todos ex-PRT, que era una de las fuerzas guerrilleras de los 70. Y nada, y la neta comenta que tenía ganas de hacer una página como contracultural o contrainformación, era como una especie de página que dijera lo contrario de los medios, ¿no? Como una contrainformación. Nada, un proyecto muy humilde, muy sencillo para hacerlo, que se reparta en los kioscos. El sordo no, ahí no me sé el nombre ahora del compañero que es el que está en esa charla y que le transmite a Gorrarán, ¿no? A Gorrarán Merlo, Enrique Gorrarán, que era el que conducía el MTP, le comenta este proyecto, esta idea. Pancho Provenzano, compañero que estuvo mucho preso, fue un preso político, era un excombatiente de los 70, del PRT. Y entonces Enrique el Pelado Gorrarán dice, sí, hay que darle el apoyo, hay que hacerlo, era importante en ese momento, estamos hablando del inicio de los primeros años de democracia, dar una cuestión contracultural, digamos, de la teoría de 2 demonios del radicalismo, y era importante toda la lucha ideológica que había que dar de poner a los derechos humanos en el lugar, digamos, que tenían que estar, ¿no? No solo como recordarlo a los compañeros como víctimas, como que fueron víctimas que lo fueron de la dictadura, pero sino como ellos venían a cambiar la sociedad y por eso fueron víctimas. No es que lo agarraron porque eran hippies o porque, no sé, no les gustaba la música que hacía. No. Los desaparecieron porque eran compañeros que combatían en los 70 por una sociedad mejor. Que eso es algo que también en los derechos humanos no está saldado, ese tema. Y bueno, Página 12 se convierte en lo que fue, porque hubo una decisión política del MTP, de Todos por la Patria, el grupo en que yo militaba, de hacer un diario alternativo, un diario que sea todos los días, un diario como cualquier otro, pero que tenga los derechos humanos como una línea fundamental y la memoria histórica. Ya antes había habido un diario que había hecho el PRT en los fines de 70, creo que era la Opinión, o sea, no era la primera vez que se hacía. Y bueno, eso se supo mucho tiempo después, digamos, eso no se sabía, lo sabían 4 o 5 personas nada más. Y el trabajo de Lanata era un trabajo colectivo, porque había gente ahí que sabía hacer un diario, que tenía idea de cómo se hace, cómo se construye. Él no tenía la más puta idea, digamos, él trabajaba en El Porteño como periodista y no sabía cómo se hace un diario. Hubo un colectivo que trabajó ahí. Sí, digamos, hay que decir que, bueno, que él tenía la chispa de las tapas o el tipo, digamos, de títulos, tenía realmente unas condiciones que eran valorables en ese sentido de dar algo nuevo y que fue lo de Página. Pero estuvo unos años y después se fue, digamos, no. Y mira, como que, bueno, también una razón por la que se fue es que de los ingresos que tenía Página 12, él, digamos, se pasaba viajando, otras cosas también que se decían, y bueno, ya no daba, ¿viste? Ya él no le daba a Página 12 lo que él necesitaba a nivel económico. Y Página 12 siguió hasta el día de hoy. Digamos, no se fue la nata y no dejó de existir. Siguió con el mismo estilo, por ahí, bueno, cambiando, capaz que, bueno, quizás el Página 12 de ahora no es el que era unos años atrás en cuanto a las columnas largas de reflexión, pero tiene que ver también con la crisis de los medios gráficos, ¿no? Hoy en día. Pero digo, no es que se fue la nata y Página 12 dejó de existir. Había todo un colectivo ahí de tremendas plumas, de tremendos intelectuales, de tremendos escritores que sostenían el diario día a día. Entonces me parece que también se construyó como un mito, ¿no? Que bueno, la nata, Página 12.
Así que nada, creo que como dijimos en el comunicado de Soberano con Cristina, Lanata fue un mercenario que inventó operaciones para hundir al kirchnerismo y subir a Macri, y eso es como definió el Che una vez en una reunión que tenía, eso lo contaba Osvaldo Bayo siempre. Hubo una reunión donde él estuvo con el Che en Cuba y había varios argentinos, y el Che les explicó un poco lo que hizo después en Bolivia, ¿no? La idea que él tenía de la revolución continental, empezar por un país de Sudamérica y se va a expandir el foco guerrillero. Y entonces le pregunta a Osvaldo Bayer, bueno, pero ¿y qué van a hacer cuando vengan los marines y todos los yanquis a pelear contra ustedes? Se queda mirándolo el Che con esa mirada cuenta Osvaldo Bayer, ¿no? Esa mirada ahí de hierro que tenía el Che, penetrante, y le dice, esos no son soldados, esos son mercenarios. Entonces, bueno, yo creo que Jorge Lanata no era un periodista, era un mercenario. No podemos darle la calidad de periodista, en mi opinión. Bueno, un poco, perdón, Walter, un poco lo que vos decís lo graficó en un editorial Borroni un poco, diciendo que la muerte no embellece a nadie, y eso es real, ¿no? Obviamente. Lamentablemente siempre está la hipocresía, y no solo con Lanata, sino en general, ¿no? Siempre se ven virtudes donde no las hay. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar periodismo, comunicación, no voy a negar que como muchos lo teníamos como referentes, antes de que Lanata se convirtiera en lo que luego fue. Me acuerdo del famoso programa Día D, que estuvo con un montón de periodistas, muchos periodistas, que algunos están ubicados en diferentes lados del mostrador. Algunos están más en la derecha, otros son más progresistas. Por ejemplo, Loto Viazda, que ya no está más entre nosotros, que era más progre. Bueno, Tenenbaum, por dar ejemplo. Bueno, pasaron muchos periodistas, grandes periodistas. Después su orientación ideológica es otra. Pero bueno, Lanata, yo recuerdo en Lanata cuando hizo el famoso mapa digamos, del pulpo de Clarín, digamos, ese fue un Lanata. Recuerdo también en el 2001, previo, cuando fue antes de que explote todo, vuele por los aires, cuando se disfrazó de cosaco ruso, hizo como que, bueno, en el corralito estábamos ahí todos bajo el dominio, entre comillas, de un gobierno aparentemente que no lo era, ¿no? Comunista, porque, bueno, se apropiaba de los ahorros. Era un tipo que tenía mucho ingenio, lo reconozco. Sí era inteligente, obviamente, no podemos negarlo, pero lamentablemente sucumbió ante obviamente los intereses personales, las conveniencias, pero igual de todos modos terminó muy... Además, a mí me parece el concepto que él creó famoso de la grieta, tuvo que ver mucho él. Destiló mucho odio, generó mucho odio en la opinión pública. Es que esa palabra la inventó él directamente. Claro, exactamente. La palabra de grieta. Esa la acuñó. La grieta, famosa. Sí. Y bueno, y esta cuestión de odio permanente. La ruta del dinero CAM, otra frase que inventó Lanata, digamos. Vos fíjate que el lawfare tiene tres patas. Una pata es la pata judicial, otra es la pata política y otra es la pata de los medios de comunicación. Con esos tres ejes se arma el lawfare. Esto no lo invento yo, lo digo yo, digamos, es lo que dicen los que han acuñado el concepto de lawfare. Y bueno, Lanata fue parte de lawfare, porque la cantidad de compañeros que fueron presos por toda la impronta mediática que impuso, digamos, Vudú, Debido, todo el tema de la corrupción, y eso fue el lawfare que a través de los medios impulsó Lanata, digamos. Entonces fue una pata lógico, con mucha chispa, con mucha inteligencia, para el mal, para el lado del mal. Sí, lamentablemente es así. Bueno, él se vendió, es lo que uno pudo, o tal vez siempre tuvo, no lo sé, siempre está la duda, pero en un principio era una Lanata, yo recuerdo, por eso me acordaba de Día D, y después se dio vuelta sideralmente, ¿no? Y empezó a construir, bueno, un poco ese odio que instaló por años y años. Siempre me acuerdo de una frase que decía sobre Cristina, que lo dijo, y después se repetía hasta las hartazgo en algunos programas, refería a Cristina Kirchner, claramente, donde decía esa vieja pobre y enferma, sola, y yo recordé, ¿no? Por eso nunca hay que escupir para arriba, porque la saliva puede caer. Fíjate cómo terminó él, Cristina aún sigue, o sea, basta, con eso ya digo todo, creo.
Sí, hablando de Cristina también, y me Terminó das muy pie mal. por ahí para otra cuestión que tenía, digamos, en la cabeza ahí para comentar y que tiene que ver con esto, ¿no? Que decíamos al principio. Bueno, uno pone el hashtag Cristina Kirchner y se nos llena de troll. Y Sí, no sé si se escuchan los perritos, cierro la puerta. sí, se escucha. ¿Molesta? No Cierro la molesta, puerta no porque molesta. quieren ser parte del streaming, mis perritas. No, tengo las perras de las vecinas que pasan por el pasillo y se ponen a saludar. ¿Qué se dirán? Bueno, la cuestión esta de que el rol que tiene Cristina Kirchner dentro del espacio de contexto político, contexto social, y que me parece que nosotros, bueno, por eso, como dijo Yanni, somos quizás, nos parece, no conocemos otra agrupación que quizás hay, pero no la conocemos, que se llame, tenga el nombre que tiene en su denominación. Pero No, tiene otro que ver, no hay. creo No hay. que no, No. pero tiene que ver con una cuestión política, porque para nosotros saber, digo, ¿no? Como Solos con Cristina, nosotros apostamos siempre construir dentro del espacio del campo popular. Sí, como definición, ¿no? Dijimos, bueno, en un momento era el frente de todos, después Unión por la Patria, no sabemos cómo será en el futuro, pero nos parece que es por ese lado. Ahora, también nosotros siempre, hemos tenido cuestiones de visiones críticas, autocríticas, le hemos hecho, obviamente, al gobierno de Alberto Fernández, que no tuvo nada de kirchnerismo, dicho por él. Él lo dijo, bueno, nosotros tenemos que destruir el kirchnerismo, digamos, lo dijo varias veces. Pero también hemos hecho críticas a nuestros propios compañeros en cuanto a la apertura de la participación, a la apertura del rol de las bases, a dinamizar la resistencia. No es que uno, digamos, se pone a decir a todo que sí, o dice sí, y uno dice sí, que dice no, y uno dice no. Siempre hemos tenido una visión de aportar en ese sentido que hay metodologías o construcciones que hay que mejorarlas. Ahora, eso nunca nos va a poner a criticar a compañeros propios. Nosotros creemos que hay compañeros como Axel que son sumamente valiosos, que tienen que construirse en referentes, que solamente tienen mucho para aportar, el Cuervo Larroque también. Digamos, de este lado del campo más progresista del kirchnerismo, digamos, hay un montón de compañeros, referentes históricos que tienen muchísimo para dar y aportar a la construcción de un nuevo proyecto popular. Y ahora, eso no implica dejar a otro al costado. Entonces, nos parece que, bueno, que hay errores de querer pensar que Cristina se tiene que jubilar o que hay que hacer canciones nuevas porque las canciones viejas ya no van más. Y esto me hace acordar a la época de, no sé, de que Astor Piazzolla y Charly García se debatían ahí en ese momento en las revistas, no había redes como ahora, a ver si es mejor la música progresiva o si es mejor el tango y la verdad es que no importa si la música es nueva o vieja, lo importante es si la música es buena o es mala, qué sé yo, la música clásica hace 300 años, o 200 años, y ¿quién va a decir que la música de Mozart es mala, la música de Chopin es mala? Te podrá gustar o no, pero entonces me parece que acá hay una discusión falsa y que todos tienen que aportar en un proyecto que tiene que ser colectivo y que no podemos dejar a nadie afuera. No puede quedar afuera Cristina, no puede quedar afuera Máximo, no puede quedar afuera Axel, no puede quedar afuera el Cuervo. Sí tiene que quedar afuera Pichetto, sí tiene que quedar afuera lo más rancio del peronismo, obviamente. Entonces, bueno, cuando uno dice somos Cristina es un término amplio, me parece, pero tiene que ver también con esto, que en este momento, digamos, hay una... yo hoy escuchaba al Destape, por ejemplo, que dijeron, bueno, ya el kirchnerismo murió. Y dijeron como al pasar. ¿Perdón? ¿Cómo? Dicen que, o sea, ellos dan por definido que el kirchnerismo murió. Entonces yo creo que ahí tiene que tener cuidado, nuestros compañeros tienen que tener cuidado, los compañeros que están pensando en que, bueno, que hay que
tiene que surgir algo nuevo y que eso nuevo surge de la muerte del kirchnerismo. Si hay alguien que piensa eso, estamos sumamente equivocados, esperemos que no, digamos, que lo puedan ver de otra manera, y eso es lo otro que quería comentar. Nada, y si quieren pasamos, no sé, si quieren comentar algo de esto, y si no pasamos a los temas que han preparado, chicas, compañeras. Bueno, me viene bien hablar de lo mío porque voy a hablar del neoliberalismo. Así que No vas a viene hablar ni a justo. Milei ni a Cristina, me imagino, porque si no después ahí tenemos a los trolls que te van a llenar Claro, las y todo columnas, lo ¿cómo que se se llama? Las habló de la... columnas del muro de YouTube. Sí, la verdad. Y todo Bueno, lo que comentabas de la NAT, que también tiene que ver con el neoliberalismo, la globalización, y bueno, yo voy a hablar un poco qué es el neoliberalismo. Pero ¿por qué voy a hablar del neoliberalismo? Porque actualmente tenemos un gobierno neoliberal, que es el gobierno de Javier Milei. En total tuvimos 4 gobiernos neoliberales en Argentina, y el neoliberalismo es una corriente política y económica que surgió a mediados del siglo XX. ¿Y cuáles son, más bien, los principales pilares del neoliberalismo? La reducción del Estado, que el Estado no esté presente, la globalización y defiende la libertad económica. También los principales fundamentos del neoliberalismo son el libre mercado, la privatización, la globalización, la desregulación y la reducción de la presencia del Estado. Pero todo lo que estoy nombrando se aplica en la actualidad en el gobierno de Javier Milei. Javier Milei dijo que va a implementar algo nuevo y la gente creyó eso, por eso lo votaron, lo votó un 56%, creyendo que Milei traía una nueva política. No, todo lo que implementó ya se hizo. El neoliberalismo llegó en Latinoamérica, primero en Chile, en 1973 con el golpe militar. En los 90 llegó con Carlos Menem, el primer gobierno neoliberal que tuvimos. Después llegó Fernando de la Rúa, lo siguió Mauricio Macri y en la actualidad Javier Milei. Todos implementaron las mismas políticas, con la diferencia que la política de Javier Milei reúne todo lo de los gobiernos anteriores y lo hace todo más rápido. Tiene otra cosa Javier Milei, que hablaba todo en términos difíciles, ¿no? Eso también tiene que ver con el neoliberalismo, te explicaba todo mal. Cuando en economía te explican todo con términos difíciles, shock de medidas, voucher porque te quieren joder. Es lo que nos hizo él. Yo no le creí nada, ustedes tampoco le creyeron, pero mucha gente sí le creyó. Y como también lo ha dicho muchas veces Axel Kicillof, Javier Milei es una estafa electoral, porque decía que viene con lo nuevo. No, no viene con lo nuevo. Por ejemplo, el DNU 70-2023 habla de la desregulación de la economía, que es un principio del neoliberalismo. El neoliberalismo sí deriva del liberalismo, pero el neoliberalismo es la rama más cruel del liberalismo. Y Javier Milei es neoliberal. ¿Por qué? Porque a él no le importa que el pueblo viva mejor, no le importa el bienestar del pueblo, le interesa el bienestar de las corporaciones y gobierna para unos pocos. Y obviamente que él es útil al lawfare también, porque la justicia no mueve un dedo, el Congreso tampoco le hace mucho frente, y obviamente que él tiene al periodismo también blindado, ¿no? Porque siempre uno va a escuchar por lo general noticias de él en ciertos canales, que el país va mejor, que bajó la inflación, y en realidad vinimos cada vez peor. Y la gente que lo votó es como que dice, bueno, hacía falta este sacrificio. Bueno, si creen que un gobierno neoliberal le va a dar al pueblo algo, no, nunca, nunca le da nada. Los 4 ejemplos que tuvimos en la Argentina, Menem, De la Rúa, Macri y ahora Javier Milei es una mezcla de todos los gobiernos anteriores, recargado y peor.
y tiene mucha similitud con Fernando de la Rúa. Es un gobierno débil, es un gobierno endeudado, y que puede también terminar en un estallido social. Como no, este gobierno está, como dice Walter, tomado entre alambres. La economía está entre alambres. Es todo un dibujo que dice que bajó la inflación y es falso, porque todo aumenta. Entonces hay que ver cómo va a terminar este gobierno. Para mí, yo soy una simple militante. Para mí termina mal. Por ahí Walter y Silvina dicen, no, va a terminar su mandato. Yo apuesto a que no lo va a terminar. Algo va a pasar, Javier Milei es muy torpe, hasta ahora todo le salió bastante bien, entonces va a ser algo que, como pasó con De la Rúa, ¿no? El estado de sitio, el corralito, que fue el detonante, puede generar un corralito. No se sabe con Javier Milei lo que puede pasar, pero los que lo votaron creyendo que votaban algo nuevo, los estafó. Fue una estafa electoral, porque todo lo que está aplicando Milei ya fue aplicado en el país y fracasó. Y fue aplicado a nivel mundial y fracasó. Y lo único que generó el neoliberalismo, más pobreza, más miseria y más ricos. La gente que era rica se volvió más rica y todo ese dinero fue un cierto sector y cada vez quedamos más pobres. Y también el neoliberalismo está en contra de la clase trabajadora, en contra de la clase media. Es todo lo que pasa en la actualidad. Todo lo que pasa en la actualidad con Javier Milei. Lástima que la gente no se quiere dar cuenta o dicen que le quieren dar tiempo o no sé. No sé qué les parece. Sí, sí, yo pienso que es como vos decís, Yani, tal cual. Me parece que es un gobierno que no creo que termine el mandato. Coincido con vos, muchas veces lo hemos hablado. No sabemos bien cuál va a ser el detonante, pero va a ser difícil. Hasta el momento, bueno, ya pasó el año, pasó la prueba todavía, pero hay gente que lo sigue, obviamente, a pesar de que no le está yendo bien, pero creo que de alguna manera va a pasar en lo económico algo similar al 2001. Obviamente que uno no sabe qué, pero va a suceder algo que va a impedir que concrete, y por suerte lo digo, porque realmente, viste que siempre se dice, bueno, ojalá termine el mandato. No, yo creo que no, porque si termina no llegamos nosotros, claramente. Es él o el pueblo, básicamente. Sí, Walter. No, sobre esto puntual nomás, ahí, bueno, está enojada Suso, mi perrita, cuando estamos hablando de Milei. No, la verdad que yo no sé si va a terminar o no y en qué condiciones, y si la gente va a tolerar o no. Lo que sí me parece que sí va a pasar seguramente, y hoy tenemos novedades en ese sentido, es que, no sé si vieron las noticias, que nuevamente el ministro de Economía se endeuda con una serie de bancos mundiales para pagar los intereses de la deuda que él mismo contrajo cuando estaba con Macri, del FMI. O sea, ahora hay vencimientos del Fondo Monetario que hay que pagarlos. Taca, taca. Y dicho se pasa, entre paréntesis, un arreglo con el Fondo Monetario que fue un desastre, que lo hizo Guzmán, y que Máximo Kirchner tuvo una posición digna de enfrentarlo, de negarse. Hoy lo escuchaba De Vido en un reportaje y decía esto: De Vido, lástima que Máximo, que tuvo una posición digna con respecto a la posición del Fondo Monetario, no tuvo más apoyo de su propio cuerpo, de su propio espacio, porque no todo el bloque, digamos, de Unión por la Patria o de Frente de Todos no lo apoyó, ni siquiera de la Cámara. Entonces, Suso, nada, hoy se están endeudando, estamos contrayendo más deuda, no sé si ya salió en algunos portales, yo lo escuché en un portal, no sé si ya es noticia o no, de que estamos contrayendo deuda para pagar los intereses del Fondo Monetario Internacional. Esto no va a tolerar. Había un industrial de Mendoza, hotelero, que fue secretario de Turismo y que fue gerente de hoteles.
toda la gente se está yendo a Chile. Y los brasileños que antes iban a Mendoza ya no van. Es un país artificial, no existe que podamos ser un país caro en dólares. Muy sencillo, porque de esto yo me acuerdo que estudié en sociología hace 20, 30 años, cuando fue el corralito siempre nos enseñaba una profe de materia que teníamos ahí. El 1 a 1 no podía ser nunca. Pero el 1 a 1 te pone a vos en igualdad de condiciones que Estados Unidos, que es un país industrializado, fuerte, una potencia. ¿Cómo el peso argentino va a ser igual que el dólar? Y el tipo de cambio justamente es eso. Eso también te enseñan en economía. El tipo de cambio juega una función en una industria o países menos desarrollados con los países más desarrollados para poder balancear. Bueno, esto que está pasando es artificial. No podemos tener un dólar tan atrasado con respecto. Ahora, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, tendrían que devaluar, lo cual va a ser una catástrofe. O sea, están en una situación. Y creo que lo que están haciendo es la bicicleta financiera que bien estaba describiendo Boyan y que siempre hicieron las 3 veces anteriores y ahora van a hacer lo mismo, que todos estos dólares que trajeron con el blanqueo de dólares lo están poniendo en pesos, a un interés que es beneficioso, y cuando ellos sepan, porque ellos saben cuándo se va a devaluar, lo van a sacar otra vez en dólares y otra vez afuera. Nada, eso. O sea, esto sí, al momento va a explotar. No sé cómo ni qué va a hacer la gente. Sí, seguro que va a explotar, ¿no? Yo creo que ningún neoliberal terminó bien. Pero bueno, tanto Menem como Macri terminaron sus mandatos, De la Rúa no terminó su mandato, y yo creo que Milei tampoco, porque es un gobierno, Milei no sabe dónde está parado, lo manejan las corporaciones, cuando no sea más útil lo van a echar, le van a hacer juicio político, va a pasar cualquier cosa, pero yo creo que es como decís vos, no sé por dónde va a ser el estallido, pero va a ser una medida que va a tomar Milei que ya el pueblo no va a aguantar más, porque él mismo dijo va a haber una motosierra profunda, ¿no? Y es la expresión explícita del neoliberalismo, no le importa que se muera la gente, no le importa nada. Él mismo lo dijo antes de ser presidente, y bueno, la gente tiene derecho a morirse de hambre. Es tan cruel que si él podría matarnos, porque estamos de más, por el déficit fiscal, nos mataría a todos. Es así, de la crueldad que tiene. Entonces, como no nos puede matar literalmente, emplea medidas económicas castigando a la gente con la inflación. Obviamente está dibujada la inflación, pero los alimentos son caros, te quita los medicamentos, toda una política para exterminar a la población. Es un exterminio económico. No sé qué les parece. Sí, tal cual. Yo creo que es así. Yo creo que no es casualidad. Yo creo que está todo bien ejecutado y planificado. Es como un caos planificado para mí. O sea, desde el punto de vista económico, político y cultural. Yo lo veo de esa manera. De hecho, un poco creo que tiene que ver que hay una matriz, pero no es solamente económica. Yo creo que detrás de lo económico siempre lo económico está subordinado a lo político. Y el gobierno de Javier Milei, más allá que él sea un empleado del poder real, de las grandes corporaciones, como, bueno, siempre lo hablamos Jan y Walter, me parece que justamente él está ejecutando un plan que obviamente ya ha tenido consecuencias terribles para más del 70% de la población que está por debajo de la línea de pobreza, y si sigue así va a seguir al 80%, y hay un 1% nada más que lo está pasando genial y que cada vez está más y más rico, digamos, y engrosando sus arcas. Ese es el tema, mientras el resto de la población está mirando desde afuera, pero eso también tiene sus riesgos, porque cuando estalla esto, las consecuencias ni siquiera nosotros podemos llegar a imaginar. Obviamente que no van a ser felices, pero es jugar con un arma de doble filo para mí. Sí, ahí con eso está bien, digamos, destacar el tema del neoliberalismo como un eje que nos atraviesa desde, a ver, ya desde la época de los Chicago Boys,
¿Quién trae el neoliberalismo a Argentina? Martínez Dios. Digamos, lo que se llama, digamos, bueno, empezó Margaret Thatcher, fue, digamos, en ese contexto el consenso de Washington, y Argentina llega a través de la primera experiencia neoliberal, fue la de Martínez Dios, que fue eso, digamos, hundir a toda la industria, un dólar falso, y todo un desarrollo que, bueno, terminó como terminó en el 76, bueno, después, ¿no? En la dictadura. Ahora, esto también, como decía un profe ahí de unos cursos que hacíamos en UTE, que el neoliberalismo es un fenómeno no solamente económico, sino también político, social, ideológico, cultural. Cultural, Y que nos atraviesa, porque tiene que ver con el individualismo, con el sálvese quien pueda, la falta, digamos, del colectivo, y que eso vino para quedarse, por lo menos hasta ahora está muy instalado, y que yo siempre cuento lo mismo, van a ser otra vez Walter con lo de la Villa 31, de cuando empezó Alberto Fernández, pero bueno, muy cortito ahí, pero esa experiencia de que fue el gobierno de Alberto Fernández, una delegación ahí del Ministerio de Economía, que se llamaba FONCAP, a querer hacer préstamos a las vecinas de Villa 31, pero a través de referentes que a su vez tienen que prestar esa plata a otro interés, o sea, armar toda una base ahí de prestamistas en la Villa 31. Bueno, de esas cosas hay por mil. Me parece que hay toda una cuestión neoliberal que quedó, que está en la timba, a ver los dólares, bueno, está en el tema de los dólares también, a ver cómo te puedes salvar sin trabajar, y eso es falso, porque esa plata no se crea sola, que yo te preste plata a vos, Jan, y vos la prestás a Silvina, y te quedas con un interés. Eso es mentira, esa plata sale del trabajo, sale de una producción, como decía Marx, el valor es la fuerza de trabajo, eso es lo que produce el dinero. No es que mágicamente el fetiche, digamos, de mercancía se produce solo. Entonces ahí hay un engaño que nos han hecho, y que eso me parece que es también lo que hacia futuro hay que tratar de cambiar. Sí, totalmente. Bueno, un poco yo, el tema que traía hoy, como conectando un poco, porque creo que acompaña y tiene relación con lo que dijo Gianni en cuanto al neoliberalismo, lo que estás comentando vos recién. Vos recién señalabas que esto es algo que es un modelo de exclusión, pero que también tiene que ver, no solamente, además de lo económico, obviamente, lo político, también está lo social, lo cultural, que eso todo está impregnado con lo ideológico. Yo creo que el modelo de Javier Milei, un poco que obviamente tiene que ver con esta cuestión que venimos hablando con respecto a la política antiderechos humanos, esta cuestión cancelatoria y negacionista de los derechos humanos y de los organismos, bueno, obviamente que defienden a esos derechos. Hemos visto día tras día cómo desde el lado de, por ejemplo, la vicepresidenta Victoria Villarruel, ha dado muchos ejemplos de ir en contramano, obviamente, de esto, lo manifiesta siempre que puede, con respecto a lo que son las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Y en esa misma línea, parece ser que en eso coinciden, últimamente no coinciden en muchas cosas, pero en esto sí, con Javier Milei es lo mismo. Tanto Victoria Villarruel como Javier Milei hacen, digamos, moneda común, por decirlo así, en lo que tiene que ver con esta cuestión cancelatoria y negacionista de los derechos humanos. Bueno, un ejemplo reciente que ya es de público conocimiento, justamente, dicho sea de paso, comento, bueno, mañana hay un festival en lo que es el Centro Cultural, el Espacio de la Memoria, mejor dicho, convertido luego en Centro Cultural, porque se le quitó eso del Espacio de la Memoria a Haroldo Conti. Bueno, mañana va a haber un festival a las 18 justamente en defensa y en resistencia a lo que tiene que ver con esta cuestión de que quiere hacer el gobierno, de hacer un vaciamiento. Ya estuvo, digamos, con el tema de los despidos de los trabajadores, de como siempre, de una misma forma, de una manera muy aséptica y cruel, mandando WhatsApp y diciendo, bueno, notificándonos que están despedidos. Bueno, esto tiene que ver con una cuestión de anular todo lo que se vino haciendo. Yo por lo menos tengo que poner en foco
un año, porque creo que ese año fue clave y tiene que ver también con 20 años. Anteriormente hablábamos de Cromañón y yo pensaba, mira qué casualidad, esto pasó, Cromañón fue en el 2004. Entonces, hace 20 años, ¿no? Decía yo, 20 años, y en el 2004 fue cuando se inauguró este espacio de la memoria Haroldo Conti, que obviamente tiene que ver con un gobierno particular y con un signo político particular, que tiene que ver justamente con el kirchnerismo, donde se hicieron un montón de cosas y de políticas que tienen relación con los derechos humanos, donde creo que en el mejor momento que han estado los organismos, a mi criterio, a mi modo de ver, en general, no solamente madres, abuelas, sino todos los organismos de derechos humanos fue el gobierno que más escuchó, digamos que tuvo más empatía con ellos, porque en los anteriores, bueno, en el menemismo, pleno neoliberalismo, al contrario, fue todo lo contrario, fue un gobierno que prácticamente le dio la espalda. Bueno, quizás el gobierno que sobrevino después de la Alianza no fue tampoco mucho. Entonces, me parece que creo que cuando Néstor Kirchner asumió y dijo que no iba a dejar en la puerta de la Rosado sus convicciones, levantó bien las banderas justamente. Y es ahí que yo recuerdo, siempre tengo en mi memoria, en el 2004, cuando él estuvo ahí en la ESMA, y bueno, y claramente fijó una postura. A partir de ahí se hizo un trabajo muy bueno, que lamentablemente hoy está siendo prácticamente saqueado, vaciado, totalmente. Así como Milei se propuso venir a destruir el Estado, yo creo que también este modelo, por eso lo decía, tiene que ver no solamente con lo económico, lo político, sino también ese vaciamiento tiene que ver con lo cultural y con todo lo que representa la memoria colectiva, porque es importante el ejercicio de la memoria colectiva. Sin ello no podemos, una sociedad no puede avanzar ni evolucionar, porque la memoria conecta con el pasado, pero también tiene que ver con el presente y lo que va a venir, las generaciones futuras. Por eso este ensañamiento particular de este gobierno con respecto a estos espacios de la memoria, como recién mencionaba, por ejemplo, el más reciente, que bueno, lo que sucedió, que ya lo saben, de Haroldo Conti, pero esto ya viene en lo que es la Subsecretaría de Derechos Humanos, hay como una persecución hacia todo aquello que tenga que ver con la memoria. Pero esto tiene un correlato, no es casualidad que suceda, no es porque sí, es porque hay una alineación con lo que tiene que ver con una política y un modelo económico que ya en algún momento resonó, obviamente, vos recién decías, Walter, en lo que, bueno, ponías el ejemplo de Martínez de Oz y lo que sucedió a partir de la última dictadura, obviamente que toda una generación, los 30.000, que siempre este gobierno los cuestionó diciendo que no era así, la propia Villarruel lo dijo, y más allá del número, es lo que sucedió. Y hubo una generación, obviamente, que fue diezmada. Esa generación diezmada, Néstor Kirchner lo recordó muy bien en ese año emblemático que fue el 2004, donde él levantó las banderas y reivindicó a toda esa generación. Yo creo que a partir de ahí se hizo un trabajo muy bueno, pero hoy está de alguna manera con un gobierno y una oposición que también parece regalarle a este gobierno, en cierta manera, esta cuestión de este atropello, porque este gobierno vino a atropellar y avasallar los derechos sociales y también los derechos humanos que tienen los argentinos. El derecho, obviamente, a comer, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a vivir en democracia y a la libertad real de expresión. También ataca al periodismo, a la prensa, sobre todo aquella prensa que no es, que acompaña usualmente a él. Entonces, me parece que esto es un plan sistemático. Tal como ocurrió en la dictadura, para mí Milei no es un presidente democrático, yo debo decirlo y me hago cargo de lo que digo, es un régimen. Es muy gracioso porque él juega con esta doble vara de los derechos humanos, critica al gobierno de Maduro por, bueno, como ya todos saben, este gendarme que fue a visitar a su mujer, que es venezolana y tiene un bebé de 2 años. Bueno,
quedó allá detenido. Entonces el gobierno, como ya no tenemos más embajada acá de Venezuela, porque obviamente que el gobierno se transó muy mal con el gobierno de Maduro, entonces tiene como una doble vara. Él reclama derechos humanos hacia afuera, pero hacia adentro no ejerce bien lo que tiene que ver la política de derechos humanos. Entonces, bueno, con esta cuestión del gendarme que se mediatizó y que se Perdón, está tratando... Sí. Te hago un paréntesis ahí. Por eso Sí. también tiene que ver con los medios y cómo trastocan la realidad. Yo me puse a escuchar mucho ahora y ver toda la cuestión de Venezuela a partir de esto, y bueno, nosotros también estamos relacionados con gente de la Embajada de Venezuela, que siguen los intentos golpistas en Venezuela. Hubo un intento de golpe muy grande, muy grave. El 10 de enero va a asumir Maduro. Hoy o ayer mataron de 8 balazos al jefe de la custodia de Diosdado Cabello, que es el segundo hombre fuerte de Venezuela, después de Maduro. Y hubo, justamente a poco tiempo de asumir Maduro, están tratando de organizar una pueblada, algo parecido a lo que fue el intento de golpe la otra vez. Ya hay declaraciones desde la clandestinidad de esta, no sé el nombre ahora, de la mujer que fue la que era la candidata a vicepresidenta y que era la que más mediática. Corina Machado. Corina Machado. Claro. Bueno, este gendarme, ellos lo agarraron, lo detuvieron, no porque fue a visitar a la familia, como lo dice TN y dice La Nación Más. Lo agarraron porque estaba conspirando con grupos golpistas, por eso está detenido. Y aparte lo admitió Villarruel, la vicepresidenta dijo, yo la verdad no lo hubiese mandado. Y ahí está la interna que se le va a responderle, porque Villarruel está bien lo que dice, lo hace porque está en contra de... Claro, para hacerlo, claro, sí, obvio, se entiende. Pero lo dijo, dice, lo mandaron, fue una misión, fue una misión de espía, fue con una misión ahí con estos grupos golpistas. Y bueno, eso también, digamos, entonces acá a uno piensa, sí lo agarraron, pues fue a ver, no, ¿quién agarró un gendarme por ver a la esposa? Estaba conspirando. Eso no me quería aclarar. Exactamente. No, sí, claramente. Por eso decía lo del doble discurso y la doble vara de Javier Milei en cuanto a mirar hacia afuera en su política, por decir así, exterior, con respecto a otros países y no mira lo que hace él mismo en su nación, porque claramente él ataca mucho a la prensa y obviamente también a los que son los representantes, digamos, del Congreso, que están a un paso, si él pudiera, de eliminarlos. Por eso me parece súper importante el tema de las legislativas, porque acá se pone a prueba lo que tiene que ver con la oposición y los representantes políticos de todo el arco político, digamos. Yo creo que no estoy hablando solamente del peronismo, del progresismo, del kirchnerismo, la etiqueta que le quieran poner, sino me parece que acá hay un dejar hacer a propósito, a mi criterio, un dejar hacer a propósito que hace que la gente también esté un poco desahuciada, el pueblo me refiero cuando hablo de la gente, sí, porque yo creo que Milei no vino, como siempre decimos, de una nave espacial, no aterrizó, sino que hubo condiciones que se generaron del gobierno anterior de Alberto Fernández desde lo económico, pero también hubo como una suerte de estafa electoral hacia el propio electorado que de alguna manera vio en Milei, equivocadamente, como una suerte de salvación o un fin de etapa del kirchnerismo, como siempre, esto conecta con obviamente lo que vos decías de la nata y que se encargó mucho de generar esta grieta y del odio y de constantemente atacar. Entonces, bueno, vio quizás en Milei un representante que no venía de la política, porque siempre está también esa falsedad o esa falacia de creer de que un tipo que era panelista hace 3 días, por decirlo así, iba a diferentes programas y decía locuras y cosas sin sentido, y gritaba, y era como una suerte de payaso mediático, por decirlo así, terminó convirtiéndose en lo que es hoy el presidente de la nación. Guste o no guste, pero es el presidente de la nación, y lamentablemente está ejerciendo el cargo hasta el momento, haciendo destrozos, y lo peor que puede hacer es la fragmentación y la división. Yo creo que él apunta a eso, por eso digo que este es un plan sistemático
que va desde lo económico, lo político, lo social, lo cultural, y obviamente que esto conecta con los derechos humanos también, porque él intenta borrar del registro de la sociedad argentina lo que tiene que ver con la identidad y la memoria, algo que las madres y abuelas de Plaza de Mayo se han encargado de construir a lo largo del tiempo, y es una tarea que no se hace de ayer para hoy, es algo que se viene acumulando y es el ejercicio permanente de recordar lo que pasó en la última dictadura. Y yo creo que como a este gobierno no le importa nada, de hecho, parte de ese poder real que representa tuvo que ver mucho con él, con obviamente ese gobierno dictatorial, por decirlo así, conecta y cruza. Es muy difícil poder ver esto sin un contexto, porque me parece que los derechos humanos son, digamos, los bastiones que ha tenido siempre el progresismo, en este caso representado en el kirchnerismo. Por eso puse una fecha especial, el 2004. El 2004 fue el momento bisagra donde Néstor Kirchner, hizo, digamos, el despliegue de todo lo que fue una política hacia los derechos humanos, donde bajo el cuadro famoso de Videla, donde todo lo contrario a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Justamente se reivindicó un montón de cuestiones que tenían que ver, que estaban tapadas o que estaban olvidadas o nadie le importaba. Por eso me parece que esta política de cancelación y negacionismo de Javier Milei y de su vicepresidenta, que en eso sí están súper de acuerdo, ahí no hay diferencias entre ellos, más allá de lo político, pero en eso están muy bien y muy de acuerdo, que es exterminar, y utilizo bien la palabra, no es que la elijo por elegir, exterminar todo lo que tiene que ver con las políticas de memoria y lo colectivo. Porque esa es la idea, esa es la fragmentación que hace Javier Milei. No es solamente con destruir o ser el topo que viene a destruir al Estado, es destruir a la sociedad argentina y eliminar todo lo que tiene que ver con las cuestiones, los lazos y los vínculos y el tejido social que nos conecta. Así que bueno, es un poco el tema que traía para hoy, para reflexionar y pensar. Sí, a mí me parece importante. Y tiene que ver con todo el correlato histórico, ¿no? Porque, a ver, borrar los derechos humanos, como bien decís vos, es borrar la memoria histórica, ¿no? En principio uno que piensa, bueno, borrar y sacar de la memoria lo que fue la dictadura militar, lo que fueron los campos de concentración. De hecho, o sea, de paso, ayer que estuve yo ahí con el acto que se hizo, la asamblea que se hizo en el espacio de la memoria de la ex ESMA, lo que ahí contaban los delegados es que hay varios campos, varios lugares donde fueron campos de concentración, Orletti, el de Atlético, hay varios en Buenos Aires, y bueno, en Gran Buenos Aires, en todo el país. Y algunos que pues no son tan conocidos como el de la ESMA, el Atlético, Orletti, ya algunos están sin gente directamente. Ya no quedó planta. En otros habían 30 personas, se echaron a 20, después incorporaron a 10, o sea, están con la mitad de personal, porque no les renuevan el contrato. O sea, lo que quieren hacer es que dejen de funcionar directamente. Yo ayer veía ahí, hace mucho me iba a la ESMA y veía ahí las gráficas grandes que tienen, en donde están... donde explican que es un espacio que es patrimonio mundial de la humanidad, la ESMA. Está al nivel de Auschwitz, de los centros donde hubo genocidios en Sudáfrica. O sea, es un lugar que no pueden actuar así como porque sí el gobierno nacional, porque es patrimonio histórico de la humanidad. Tiene un nivel internacional. Bueno, ellos lo quieren hacer desaparecer. Pero atado a esto, esta memoria no es solamente, o sea, si fuera por ellos reivindicarían la dictadura, o sea, harían un centro a favor de la dictadura, no en contra de la dictadura, obviamente. Pero tiene que ver también con que esa dictadura tuvo una causa y que esa causa fue la lucha popular de los 70, donde por primera vez los clases dominantes, los poderes dominantes históricos en la sociedad argentina vieron tambalear su poder en una forma más potente.
porque si se quiere, y esto, bueno, por ahí es para, sí o no, digamos, para ir para el debate, para hablar, pero en la época de Perón, donde por primera vez me parece, digamos, que se logra cambiar la correlación de fuerzas, hay una nueva hegemonía interclases, así que, ¿no? Una burguesía nacional, los trabajadores en contra de la oligarquía, se genera una situación de ese tipo, un nuevo bloque social. En los 70 había directamente un cuestionamiento a todas la clase dominante, a todas. Tenía que ver, bueno, por eso, digamos, la consigna más masiva que había en esa generación de 70 era el socialismo nacional. Tenía que ver, bueno, con el contexto de Cuba, con el contexto de las guerrillas en América Latina. Se iba a un nuevo modelo de sociedad. Y por eso, digamos, más que nada vino la dictadura. Yo digo, esto tenemos que pensarlo, después podemos estar de acuerdo o no, a ver si se equivocaron, los métodos, si se adelantaron, podemos hablar mil cosas podemos hablar. Pero la razón más que nada de la dictadura es porque realmente ellos vieron el peligro del socialismo nacional en Argentina. Vieron que había posibilidades realmente de que esa generación del 70 tomara el poder. Si no, no hacían la masacre que hicieron. Había toda una fuerza, y eso se perdió en la memoria histórica. Hay un corte de memoria histórica. Eso no se habla, es un tema tabú. Y eso tiene que ver mucho en la política que hubo de derechos humanos, de democracia en adelante. La que mejor entiende esto y la que mejor lo expresaba era Bonafini, diciendo: nuestros hijos fueron guerrilleros que querían tomar el poder por una sociedad mejor. Punto. Y tenés otra parte, porque claro, los derechos humanos, ¿quién fue lo que los familiares? Y los familiares no eran militantes. Eran los padres, las madres, mi hijo desaparecido, ellos no eran militantes. Entonces se armó toda la movida de derechos humanos, que estaba muy bien, denunciar lo que fue la tortura, la cárcel, el exterminio, pero no eran militantes los organismos de derechos humanos. Entonces ahí hubo un matiz y se perdió, digamos, el sentido de la causa de la lucha de los desaparecidos. La que sí lo reivindicaba de forma más cabal, más concreta, era Eve de Bonafini, y tenés de otro lado gente como, no me sale el nombre ahora, de una persona que después fue, bueno, ya me va a salir en otro momento, pero bueno, que ella escribió un libro, incluso, bueno, para ellos los hijos desaparecieron porque estaban en una agenda de algún militante, y como estaban en agenda, no, todos desaparecidos, puede haber un caso u otro, pero toda la gente que chuparon eran gente digamos, que militaba, que peleaba, que, digamos, que estaba organizada. Bueno, ¿qué les parece? Ya estamos en 1:52, vamos. Sí, la verdad que sí. Me censura mi ley. Bueno. No se escuchó todo. ¿O será el delay? Puede ser. A cada rato me congelo. Bueno, chicas, no sé si compañeras, estamos acá, vamos a ser formales, estamos en el espacio de Soberanos con Cristina, así que compañeras, algo más para ir redondeando y cerrando, ya llevamos 1:50. Y no, bueno, me parece que es un tema que es largo de debatir, porque la verdad que tiene muchos cruces como este que vos estabas mencionando. Nada es de casualidad para mí, todo está orquestado, pensado, planificado para que funcione. O sea, yo creo que esto no es casualidad, ni hay que tomárselo como algo bueno. Yo creo que en realidad Milei es una anécdota y va a quedar en la historia como algo muy minúsculo. En realidad podría haber sido Milei como X, no sé. Él simplemente es un facilitador, para ponerle un título, un facilitador de estas políticas. Y está representando, obviamente, al poder real y a las grandes corporaciones. Pero vamos a ver hasta dónde lo dejan, hasta dónde llega. Ese es digamos, la gran incógnita para nosotros. Pero pienso, como decía hace un rato Janina, coincido, no sabemos hasta dónde, hasta cuándo, pero no veo tampoco que termine el mandato, porque cada vez la cosa se está poniendo más grave y es imposible sostener un 80% de la población bajo la línea de pobreza. ¿A qué vamos a llegar? ¿Al 90%? ¿Y después qué? ¿Esto en qué se va a convertir? Entonces me parece que claramente esto va a tener, lamentablemente, un desenlace no muy lindo, que digamos, pero bueno, esperemos que no haya que lamentar hechos, digamos, trágicos, por decirlo así. ¿Yani?
Sí, ojalá, bueno, por todo lo que comentaste, sí, ojalá no ocurra un estallido social, pero va a ocurrir, es inevitable. Y con respecto también que hablaste vos, Walter, y habló Silvi, obviamente que el gobierno quiere borrar la historia, toda la historia, quiere borrar la cultura, la historia, los derechos humanos, para que la gente quede totalmente sin alma, digamos, sin herramientas, sin historia. Entonces, si no tenés historia, ¿cómo vivís? Esa es la realidad. Todos terminan siendo zombies y votan un sistema cruel, que es este sistema. Porque nadie va a votar un sistema para que lo mate de hambre o para que no le dé medicamentos o para que lo deje sin trabajo. Porque también hay un trabajo que se ha hecho para que la gente vote esa crueldad. Es el gobierno de la crueldad y quieren borrar la memoria. Milei es la mezcla de Nerón, Calígula, Hitler, Galtieri y Videla. Tiene todo junto. No terminó bien ninguno, así que él tampoco va a terminar bien. Esa es la realidad. Y como militante digo, bueno, siempre todos, ¿no? Los militantes vamos a estar a favor de los trabajadores, de los jubilados, de los estudiantes. Lo que no hacen los neoliberales, como Milei, que está en contra del pueblo. Solo eso quería decir. Sí, además también totalmente coincido con lo que dice Yani, y yo creo que agregaría que sin la justicia, que es la otra pata, la justicia es cómplice de este gobierno y de todos los atropellos que vino a hacer en contra del pueblo. Sin una justicia que esté subordinada a un gobierno como el de Milei, no hubiera sido posible todas las cosas que han hecho, que lo hemos mencionado en otras oportunidades, como el famoso DNU, el tema del rito y demás, entre otras cosas. Así que la justicia y obviamente el blindaje mediático, que eso también es la otra cuestión. Dos de las patas del lawfare. Bueno, vamos a decir que cerrando ya el programa de la emisión número 2 de Programa Cero, que Milagro Sala sigue presa, que seguimos reclamando la libertad de Milagro, que no tenemos que olvidarnos, que tiene que ser una bandera y una consigna de todas las fuerzas sociales, políticas. No tenemos que olvidarnos de que Milagro sigue siendo una rehén de este sistema político. Y bueno, cuando no se vayan de la sala Compas, así charlamos entre nosotros, cuando Yani ponga dejar de grabar. Y antes de terminar la grabación, le dejamos un saludo a nuestros amigos trolls, que bueno, que pidan sus derechos, que no le paguen el Cariño. Cariño. Saludos. Bueno, hasta la próxima. Cuando quiera Yani dejamos de grabar, pero no se vayan de la sala, compas. Compas.